En el momento de la colisión, ¿qué es esto? Se puede generar cualquier tipo de partícula sin que ésta viole el principio de incertidumbre de acción. Porque como el tiempo es muy pequeño y el producto de la incertidumbre por el tiempo tiene que ser menor que una cierta constante, por tanto, si usted maneja energías suficientemente grandes y el tiempo es suficientemente pequeño y está dentro de ese rango, esa partícula puede existir. Pero ¿qué es lo que no puede ocurrir nunca? Es que goza, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre luego de una colisión de partículas? Que usted crea la partícula real o virtual y luego la partícula que hace se destruye, ¿no es cierto? Y esa destrucción da origen a otras partículas. Y es la evidencia de estas otras partículas, unas estables y otras inestables, que los físicos predicen de dónde probablemente se originan, midiendo sus energías, sus cargas eléctricas, sus trayectorias, aplicando leyes de conservación, pueden predecir de dónde probablemente se originan. Lo que ocurre es que hay eventos que se producen de forma, pero muy, es como decirles, se produce 1 en 1000 millones de eventos. Por lo tanto, para poder determinar si es que realmente se produjo a raíz de él, se necesita casi mismo miles de millones de colisiones o eventos para poder determinar si realmente provino de esa condición. Ese es el gran colisionador de hadrones. Esto es simplemente lo que se ha hecho, es trazar una circunferencia, porque el tubo, por decir así, donde se hacen viajar estas partículas está realmente a 100 metros bajo tierra. Aquí ustedes pueden observar 1, 2, 3, 4, son los 4 grandes detectores de partículas. Los 2 más grandes es el CMS, que es liderado por el MIT, y el otro es el Atlas, que es donde están la mayoría de científicos de la Comunidad Europea. ¿Cuál es la diferencia de los dos? El CMS es básicamente cámaras fotográficas, cámaras de fotografía, que captan imágenes cada 20 nanosegundos en radiación infrarroja, radiación visible, ultravioleta y radiación X. Y este es el Atlas, que fundamentalmente son cámaras de detección, es decir, lo que se conoce como efecto térmico, por efecto pues, tipo calorímetro. Son el que se pueden ver. Aquí lo pueden ver, miren que este es el tubo, aquí es donde ya los electrones, perdón, los protón de los hadrones, aquí casi metro bajo tierra. Esto mide 27 kilómetros de longitud. Y esta es una imagen real de una de las pantallas de televisión de plasma, donde se observan en las simulaciones en el momento que se produce una colisión al interior de esa cámara. Este es el Atlas. ¿Qué ocurre durante el tiempo que dura la colisión? Buena pregunta. ¿Qué se produce aquí? Energía pura. Así es. Esa energía pura puede dar lugar a qué cosa? A partículas. Múltiples partículas. Pero lo que no se sabe específicamente aquí, en el caso del colisionador de hadrones, es si realmente lo que se obtiene el producto de esa colisión realmente correspondía a un sonido, ya lo vamos a ver. ¿Cuántas partículas se pueden generar? Bueno, eso es más o menos como que usted va a un restaurante y le pregunta al mesero, ¿y usted cuánto tiene para comer? Y usted le dice, bueno, apenas tengo $1, bueno, le traigo un pan. ¿En serio? Sí. Pues le dice, bueno, pues tengo $100, bueno, pues le trae un plato. Tengo $1000, imagínense usted, le trae toda la cocina.
¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa cuando usted ofrece $1? ¿Qué está ofreciendo con eso? Es la energía del acelerador. Cuando usted ofrece $100, ¿qué ocurre? Más energía del acelerador. Quiere decir que usted, mientras más ofrece en energía, ¿qué le entrega el consolador? Perfecto, más partículas que yo. Así es. Este es el concepto de materia que nosotros tenemos normalmente. La cantidad de sustancia es un cuerpo presente. Eso no responde a la pregunta. De acuerdo al modelo estándar, la masa es una característica que tienen las partículas bastante similar a lo que usted define como carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad que tienen las partículas. Unas partículas tienen carga eléctrica, otras partículas no. Es el mismo concepto que el modelo estándar aplica al concepto de masa. La masa es una característica que tienen las partículas. Unas partículas tienen, otras partículas no. Por eso no responde a la pregunta. Como las partículas, de acuerdo al modelo propuesto por este caballero en el año de 1962, ¿por qué razón unas partículas adquieren y otras no? ¿Y cuál es el mecanismo que ellas, o el mecanismo a través del cual ellas lo hacen? La propuesta que hace Higgs es la siguiente. Al momento de que se produce la gran explosión, se generan partículas, todas ellas viajando a la velocidad de la luz. De manera repentina, a medida que el tiempo y el espacio comienza a expandirse, el espacio comienza a ser permeado por una característica bien especial. Es lo que se conoce con el nombre del campo de Higgs. Es decir, es más o menos como que el universo se convirtiese en una piscina y esta piscina repentinamente comienza a congelarse. Y peces que se movían en el interior de ella, unos siguen moviéndose sin inmutarse y otros, por efecto del rozamiento, comienzan a moverse con menor velocidad. Los que mueven sin inmutarse prácticamente no pierden nada de su energía cinética, mientras que los otros, por motivo de arrastre, comienzan a perder su energía y esa energía comienza a transformarse en materia. De acuerdo a la teoría de Albert Einstein, la energía y la materia son mutuamente convertibles. Usted puede convertir materia en energía y puede convertir energía en materia. Aparentemente, el campo de Higgs tiene la característica de que hayan partículas que compartan al mismo tiempo energía y materia. Por eso es que se ven partículas que son casi energía, como por ejemplo el electrón, y hay partículas que son casi 100% materia, como por ejemplo el top quark. En el momento que se crea este campo, de acuerdo a la mecánica cuántica, todo campo debe ir acompañado por una partícula fundamental, una partícula de intercambio de fuerzas. Esto es lo que se llama el bosón de Higgs. Entonces, es este bosón de Higgs, a través del campo que interactúa con las partículas que ingresan a él. Más o menos así. Entra un electrón, entonces estos bosones muy poca interacción tienen con él, muy poco arrastre presenta, por lo tanto, él va a presentar una inercia bastante pequeña. Entra un top quark y básicamente el arrastre que se genera es tan grande que prácticamente toda su energía se convierte en masa. Ese es el modelo más aceptado de lo que probablemente es lo que ocurre y las características por las cuales las partículas adquieren masa. Ahora bien, ¿cómo detectar la presencia de esta partícula? ¿Cómo saber si realmente esta partícula existe? Ahí es donde se desarrolla, porque ahora ustedes pueden ver, el gran colisionador, y que es anecdótico, porque Peter Higgs, cuando propone la existencia y envía su paper a la Sociedad Europea de Estudio de Áreas Nucleares, fue rechazado, no le aceptaron el trabajo de él. Él lo coge, le pone unos párrafos más, lo reescribe y lo envía a la Sociedad Americana de Física, y ellos toman el trabajo de ellos. Y ahí es donde los físicos de partículas jóvenes
que estaban interesados y desconcertados con el nuevo estándar, que no se podía explicar en la materia, comienzan a subirse en el tren de esta novelería de este cambio. Así es como se desarrolla esta teoría. Y de manera irónica, ¿quién es el que construye el gran acelerador? La Comunidad Europea, que originalmente le rechazaron el trabajo de Higgs e invirtieron 10.000 millones de dólares. Increíble. Y se mantenía la guerra entre quién lo encontraba primero. En Estados Unidos, el Fermilab, al mando de esa gran mente que es Leon Lederman, ¿no es cierto?, el descubridor del top quad, y por otro lado la Comunidad Económica Europea a través de sus países asociados en el gran colisionador. Hace su primera prueba, ¿no es cierto?, y mandan al máximo de energía 7 trillones de electronvoltios de energía y repentinamente el acelerador explota. Permanece parado por un largo tiempo. Se incrementan los trabajos de investigación del Fermilab tratando de adelantársele para poder ganarse y tener el orgullo los gringos de haber encontrado esta gran partícula, pero nunca lo iban a lograr. Jamás, porque el acelerador del Fermilab apenas llega a 1 teraelectronvoltio, mientras que el acelerador de hadrones llega a 8 teraelectronvoltios, 8 trillones de electronvoltios. Por lo tanto, estaban completamente lejos de poder lograrlo. Entonces, ese es básicamente el mecanismo más aceptado, ¿de acuerdo?, de por qué las partículas adquieren materia. Es decir, es básicamente un proceso de interacción de la partícula con el campo de Higgs a través de esa partícula generadora de fuerza, que es la que se conoce con el nombre de luz. Esta es la información, esta es una fotografía tomada de las grandes pantallas que hay y que muestran los eventos que se producen en el colisionador, en donde comunican que probablemente se trata del bosón de Higgs. No hay evidencia todavía como para ponerlo radical y decir se trata del bosón de Higgs, porque se necesitan aproximadamente, son miles de millones de colisiones por segundo durante las 24 horas del día, 365 días del año, durante aproximadamente 2 años de manera consecutiva, para poder tener información suficiente para dar una aceleración de que se trata de esa partícula. Es un evento realmente muy raro que se produce a través de luz. Ahí lo tienen ustedes, lo que nosotros consideramos como fuerza gravitatoria. Realmente quien lo produce es nuestro querido bosón, que es el que le da la característica de materia a las partículas.